Soy Kevin. Tengo 35 años y, en nuestra última cena de Acción de Gracias, mi propia hermana, la niña dorada de la familia, se burló de mí por no estar en el mundo de la tecnología de verdad. Momentos antes de que mi abuelo revelara que mi empresa acababa de comprar la suya por $45 millones. Antes de contarte cómo el silencio ensordecedor en esa habitación cambió a nuestra familia para siempre, déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios de abajo. Siempre me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Bien, entremos en ello. Realmente necesitas la imagen completa para entender el peso de ese momento. Imagina esto. Acción de Gracias en la casa de mi abuelo Edward en Denver. Esta es una escena clásica de Colorado. Un indicio de nieve en el aire. Las montañas rocosas apenas visibles como siluetas irregulares contra el crepúsculo púrpura moreno. Dentro, el aire está cargado con los olores del pavo asado, el relleno de salvia y el famoso pastel de calabaza de mi madre. Es el tipo de escena reconfortante a lo Rockwell, que se supone que se siente como en casa. Pero para mí, desde que tengo memoria, siempre se ha sentido más como un escenario bellamente decorado donde yo era un actor secundario permanente y no remunerado en la producción de larga duración y aclamada por la crítica de la gloriosa vida de Gabrielle Walsh. Mi hermana Gabrielle, 4 años mayor que yo, era la estrella, productora y directora de este espectáculo. Ella era la que no podía hacer nada malo. Era la prodigio de la tecnología, la que había entrado en Stanford con una beca completa, la que mis padres, Richard y Margaret, incluirían su nombre en cada conversación con un orgullo casual pero muy practicado, que siempre parecía chupar el aire de la habitación para mí. ¿Y yo? Yo era solo Kevin, el callado, el que trabajaba en negocios, una palabra vaga, poco impresionante y ligeramente sucia en una familia que adoraba en el altar de la ingeniería y el código elegante. Esa noche, la actuación estaba en pleno apogeo y Gabriel estaba dando una clase magistral. Estaba de pie en el centro de la sala de estar, con una copa de Cabernet caro girando en su mano, presidiendo la corte. Estaba relatando la historia de la reciente adquisición de su startup de San Francisco, Bitewave Labs. Para escucharla contarlo, pensarías que era una gran maestra de ajedrez que acababa de dar jaque mate al mundo. Se trata de conocer tu valor y tener la visión de salir en el pico, dijo, gesticulando expansivamente con su copa, evitando por poco salpicar a mi tía Carol. Northbridge Systems es una empresa sólida, aunque un poco tradicional. Necesitaban nuestra innovación, necesitaban nuestra visión. No nos compraron. Elegimos nuestro próximo capítulo. Fue la jugada estratégica perfecta. Mi padre, Richard, estaba radiante, asintiendo con tanta fuerza que pensé que su cabeza podría desprenderse. Esa es mi niña, siempre 10 pasos por delante de todos los demás. Yo acababa de entrar por la puerta con mi mejor amigo, Michael. Viniendo directamente de una sesión maratoniana en la oficina, estaba tratando de escabullirme sin ser notado, dirigirme a la mesa de bebidas y prepararme para la noche. Pero los ojos de Gabriel, afilados y depredadores, se posaron en mí. Una sonrisa lenta y condescendiente se extendió por su rostro. Ah, aquí está ahora, mi hermanito Kevin. Se dirigió a la pequeña multitud de familiares, levantando la voz lo suficiente para asegurarse de que todos oyeran. El único en la familia que entiende PowerPoint, pero aún piensa que la IA es American Idol. Unas cuantas risitas educadas y profundamente incómodas se extendieron por la habitación. Mi cara ardía. Un calor familiar subía por mi cuello. Era el mismo guión. Diferente año. El mismo desprecio casual. El mismo movimiento de muñeca que arrojaba toda mi carrera. Toda mi vida. A una pila de polvo irrelevante. Yo me quedé ahí de pie,
con las manos metidas en los bolsillos, la mandíbula apretada, listo para soportarlo como siempre. Pero entonces todo el ritmo de la obra, un ritmo que se había establecido durante 35 años, tartamudeó y se rompió. Mi abuelo Edward, que había estado sentado tranquilamente en su sillón de cuero desgastado junto al fuego, lenta y deliberadamente dejó su libro. Tenía 80 años. Era un profesor de matemáticas jubilado con una mente aún tan afilada como un cortador de diamantes. Miró a Gabriel por encima de sus gafas, su expresión ilegible. «Esa es una toma interesante, Gabriel», dijo, su voz tranquila pero con un peso extraño que cortó la charla. «Haces que suene como si tuvieras todas las cartas». Gabriel se rió. Un sonido que era un poco demasiado fuerte, un poco demasiado frágil. «Bueno, abuelo. En este caso, sí. Se llama negociación. Tienes que proyectar fuerza». La mirada del abuelo no vaciló. Sus ojos, llenos de un poder tranquilo y analítico, se movieron de ella a mí. Me sujetó con una mirada, y luego planteó la pregunta que incendiaría todo el bosque. «Kevin», dijo, y cada cabeza en la habitación giró en mi dirección. «Tú trabajas en ese mundo. ¿Es cierto que una empresa al borde del fracaso puede elegir a su comprador por un precio de $45 millones? La habitación no solo se quedó en silencio. El silencio se convirtió en una presencia física. Era una manta pesada y sofocante, que sofocaba cualquier otro sonido. La sonrisa de Gabriel se congeló. Luego se derritió en un ceño fruncido, confuso y enojado. La expresión orgullosa de mi padre vaciló, reemplazada por el desconcierto. Cada par de ojos en esa habitación se movió del abuelo a Gabriel, y luego aterrizó directamente, pesadamente, en mí. Estaban esperando. Durante 35 años. Yo había sido el que esperaba, esperando una migaja de reconocimiento, una astilla de respeto, un momento de ser visto. Ahora, por primera vez en mi vida, todos me estaban esperando a mí. Tenía la garganta tensa, el corazón latiendo contra mis costillas como un pájaro atrapado. Esto no era solo una pregunta, era una puerta que se acababa de abrir frente a mí, y tenía que decidir si finalmente la atravesaba. Antes de que volvamos a esa sala de estar silenciosa y sofocante, necesito llevarte de vuelta unos meses porque lo que sucedió en Acción de Gracias no fue un terremoto repentino. Fue el colapso final e inevitable de una estructura que se había estado pudriendo por dentro durante décadas. Para entender el colapso, tienes que ver la podredumbre. Mi mundo es el de los números, la estrategia y ver los patrones que otras personas no ven. Soy director de adquisiciones estratégicas en Northbridge Systems. Es un trabalenguas, lo sé. Mi mejor amigo, Michael, me llama adivino corporativo, que es más exacto. Dirijo un equipo de 12 analistas brillantes y privados de sueño. Y pasamos nuestros días excavando en las entrañas financieras de otras empresas. Buscamos valor oculto, potencial sin explotar. Empresas de tecnología más pequeñas que harían a nuestra empresa matriz, Northbridge, más fuerte. Averiguamos lo que valen. Y luego diseñamos una estrategia para comprarlas. Soy bueno en eso. Vivo por la complejidad. La emoción de la casa. En los 18 meses anteriores, había supervisado personalmente 6 grandes acuerdos por un total de más de $700 millones. Tenía una reputación de ser meticuloso, callado e implacable. Una nítida mañana de martes de septiembre. Estaba en mi oficina en el piso 24 de nuestro edificio del centro de Denver. El cielo era de un azul brillante sin nubes. Estaba bebiendo mi segundo café del día cuando mi pantalla se iluminó con un correo electrónico de nuestra división de análisis interno. Un equipo al que llamábamos los buitres porque eran muy buenos para detectar la debilidad. El asunto era soso, clínico.
Análisis de potencial objetivo del proyecto Wavecrest en el cuarto trimestre. Hice clic para abrirlo. El informe era una inmersión profunda de 30 páginas en una empresa de tecnología de tamaño mediano de San Francisco. Se suponía que eran líderes en tecnología de visión artificial, pero según nuestros modelos, estaban quemando su capital de inversión a un ritmo aterrador. Nuestros analistas, con lo que yo sabía que era una certeza fría y dura, predijeron que les quedaban menos de 120 días de pista. Después de eso, ¿era una venta a precio de saldo o la protección por bancarrota? El nombre de la empresa era Bitewave Labs, la empresa de mi hermana. Me recosté en mi silla, el cuero caro crujiendo en la oficina, por lo demás silenciosa. Un nudo frío se formó en mi estómago, apretado y doloroso. Sentí como si dos placas tectónicas de mi vida, el mundo profesional donde era respetado y competente, y el mundo personal donde era una ocurrencia tardía, estuvieran chocando entre sí con la fuerza suficiente para destrozarme. Durante años, había construido un cortafuegos entre ellos. Era un acto necesario de autopreservación. Mi teléfono vibró en el escritorio, un mensaje de texto de Michael Chun. Se sentaba a 3 escritorios de mí, y era la única persona en el planeta que conocía la versión completa y sin editar de la dinámica familiar de los Walsh. Era mi control de cordura, mi aliado. «¿Ya viste el informe de Wavecrest?», escribió. Respiré temblorosamente y escribí de vuelta. «Acabo de abrirlo. Esto es surrealista». Un momento después, respondió. «Tío, no es surrealista. Es justicia poética servida helada». Ojalá pudiera verlo de esa manera. Quería sentir esa sensación de satisfacción justiciera, pero todo lo que sentía era un dolor familiar y hueco. El informe hablaba de la visionaria directora ejecutiva de Bitewave, Gabrielle Walsh, que tal vez se había centrado demasiado en la innovación como para preocuparse por el balance. Visionaria. Así es como siempre la llamaban. De repente, ya no estaba en mi oficina de gran altura. El PDF nítido en mi pantalla se difuminó y volví a tener 8 años, de pie en el garaje lleno de aceite y desorden de la casa de nuestra infancia. Mi padre, Richard, un ingeniero de software con una mente rígida y lógica. Estaba sosteniendo una placa base de computadora como si fuera el sudario de Turín. Mi hermana, Gabrielle, entonces de 12 años, acababa de ensamblar con éxito su primera PC a partir de un kit que había recibido por su cumpleaños. Era un gran acontecimiento. «¡Mira esto, Margaret!», había exclamado mi padre a mi madre, su voz resonando en las paredes de hormigón. «Esto es talento natural, una comprensión intuitiva de los sistemas, una verdadera mente de ingeniero aquí mismo». Sonrió a Gabrielle, que absorbió los elogios como una flor del desierto después de una tormenta. Ni siquiera había notado la pila de papeles de gráfico cuidadosamente dibujados en mi pequeño banco de trabajo, a pocos metros de distancia. Era un juego de simulación de negocios que yo mismo había diseñado. Tenía reglas complejas para las cadenas de suministro, el gasto en marketing, las curvas de demanda e incluso un mecanismo para las crisis del mercado de valores. Había pasado un mes entero en ello, elaborando meticulosamente las matemáticas. Era mi logro más orgulloso. Un mundo que había construido de la nada con mi propia imaginación. Pero en el brillo brillante e impresionante de la pantalla de la computadora de Gabrielle, mi pequeño mundo de papel, mi mundo de estrategia y valor, era completamente invisible. Nunca fue una crueldad abierta. No se podía señalar un solo momento y decir, «eso fue abuso». Era algo más insidioso. Era una indiferencia silenciosa, constante y aplastante para mi mundo, y una celebración ruidosa e interminable del suyo. En mi graduación de la escuela secundaria, se le pidió a mi padre que diera un brindis. Se puso de pie. Levantó su copa y habló durante 5 minutos completos sobre Gabrielle, que ya era estudiante de segundo año en Stanford, y su brillante futuro.
Se olvidó por completo de mencionar que yo, el graduado real, acababa de ganar una beca académica completa para la prestigiosa Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan. No fue hasta que mi abuelo, Dios lo bendiga, se aclaró la garganta ruidosamente y dijo desde su asiento: «Y no olvidemos el notable logro de Kevin hoy», que mi padre balbuceó confundido. «Oh, cierto, eso también. Buen trabajo. Hijo, eso también». Dos palabras que resumían toda mi existencia en esa familia. Yo era una adenda, una nota al pie en la gran historia de Gabriel. El recuerdo más doloroso, el que todavía tenía el poder de hacer que mi estómago se contrajera, resurgió mientras miraba su nombre en la pantalla. Fue hace 5 años en una barbacoa del 4 de julio. Acababa de conseguir una pasantía muy competitiva en una firma de capital de riesgo de primer nivel en Chicago. Estaba extasiado, orgulloso. Pensé, tal vez esta vez lo vean. Este era un mundo de finanzas y tecnología de alto riesgo. Unía su mundo y el mío. Les conté la noticia mientras mi padre estaba volteando hamburguesas. Mi madre solo asintió, con una sonrisa educada y vacía en su rostro, antes de volverse hacia Gabriel. Entonces, Gaby, cuéntanos más sobre este nuevo proyecto de blockchain en el que estás consultando. Más tarde, Gabriel me acorraló junto a la nevera de bebidas, con una sonrisa burlona en sus labios. Capital de riesgo, había dicho, con una voz llena de una mezcla única de lástima y desprecio. ¿No es eso como el marketing para las empresas que hacen el trabajo de verdad? Escribes eslóganes y haces hojas de cálculo para cosas que en realidad no entiendes, ¿verdad? Las palabras me golpearon como un golpe físico. No porque fueran inteligentes, sino porque articulaban perfectamente mi miedo más profundo y secreto. Que tenían razón, que yo era un fraude, un parásito en el mundo de la tecnología de verdad, el mundo donde ella era una reina reinante. Ese fue el día en que el abuelo Edward me apartó. Caminamos hasta el final de la entrada, lejos de la charla alegre y el olor a pólvora de los fuegos artificiales del vecindario. Puso una mano pesada y reconfortante sobre mi hombro, con los ojos llenos de una sabiduría que apenas comenzaba a comprender. «Hijo», dijo, con voz baja y seria, «tu padre ve el mundo en blanco y negro, en unos y ceros. Entiende la construcción de una cosa, no entiende la construcción de valor. No son la misma habilidad. Nunca dejes que te convenza de que una es menos que la otra». Hizo una pausa, mirando hacia la casa iluminada. No tienes que ser la voz más fuerte de la habitación para ser escuchado. Solo tienes que estar el más preparado, y cuando llegue el momento, debes ponerte de pie, no para presumir, sino para reclamar el espacio que siempre te ha pertenecido por derecho. Sus palabras se convirtieron en mi estrella del norte. Dejé de tratar de ganarme su aprobación. Dejé de enviarles enlaces a artículos sobre mis ascensos o los grandes acuerdos que había cerrado. No tenía sentido. Simplemente bajé la cabeza y trabajé. Construí mi propio mundo, mi propio valor, en el silencio tranquilo y concentrado que habían creado para mí. Y ahora, después de todos estos años, mi mundo acababa de apuntar un torpedo al suyo. De vuelta en mi oficina, Michael se acercó y se apoyó en el marco de mi puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Me dio una... «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó. «No tengo ni idea», dije, frotándome las sienes. «Esto es un campo minado». «Tienes que recusarte, obviamente», dijo Michael. «Es un conflicto de intereses masivo». «Por supuesto. Era la primera regla de nuestro negocio. No podías estar involucrado en un acuerdo donde tuvieras una conexión personal. Podría meterte en serios problemas legales». Mi jefa directa, Mónica Reeves, era una vicepresidenta ejecutiva aguda y sensata que valoraba los resultados por encima de todo. Me había defendido.
ascendiéndome a director cuando tenía solo 32 años, años antes que mis compañeros. Confiaba en mis instintos implícitamente. Sabía que tenía que decírselo de inmediato. Caminé por el largo y silencioso pasillo hasta su oficina de la esquina. Las paredes de cristal daban a toda la ciudad. La puerta estaba abierta. «Mónica», dije, tocando suavemente el marco. Levantó la vista de un grueso archivador. Su concentración absoluta. «Kevin, ¿qué pasa?» Entré, cerrando la pesada puerta de cristal detrás de mí. El sonido fue un golpe suave y definitivo. «Es sobre el proyecto Wavecrest, Bitewave Labs», dijo, asintiendo, ya por delante de mí. «Buen objetivo. IP de alto valor. Caso clásico de mala gestión financiera. Tiene tu nombre escrito por todas partes. Quiero que lideres la evaluación estratégica de este». Respiré hondo. Ese es el problema. No puedo. Su ceño se frunció. Una pequeña línea apareció entre sus cejas. ¿Por qué no? Eres el mejor tipo que tengo para este tipo de análisis complejo. La directora ejecutiva, Gabrielle Walsh, dije. El nombre se sentía extraño y formal saliendo de mi boca. Es mi hermana. Los ojos de Mónica se abrieron por un segundo antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Se recostó en su silla, juntando los dedos en forma de aguja y estudiándome. Era una de las pocas personas que sabían que tenía una hermana en el mundo de la tecnología, pero no conocía los detalles tóxicos. «Ya veo», dijo lentamente. «Bien. Procedimiento estándar. Estás fuera del equipo de negociación, completamente aislado de ellos. Le daré el liderazgo a Nate Rodríguez». «Gracias», dije. Una ola de alivio me invadió. Pero añadió, levantando un solo dedo manicurado. «No te estoy sacando del proyecto. Un conflicto de intereses significa que no puedes beneficiarte financieramente del conocimiento interno, ni sentarte a la mesa con la otra parte. No significa que tu cerebro esté fuera de los límites para nosotros». Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «Nadie conoce mejor el panorama tecnológico en ese sector específico que tú. Y nadie, sospecho, conoce mejor las debilidades operativas y las vanidades personales de ese director ejecutivo específico que tú. No hablarás con ellos. No estarás en la habitación, pero liderarás la estrategia desde nuestro lado. Dirigirás la sala de guerra. Serás el fantasma de Nate, su guía. Le dirás cada movimiento que debe hacer. ¿Está claro?» Una oleada de adrenalina pura y sin adulterar me recorrió. Esto era diferente. No se trataba de buscar venganza. Se trataba de ser valorado por mi experiencia única y ganada con esfuerzo. Mónica no me estaba pidiendo que usara mi conexión personal. Me estaba pidiendo que usara el profundo conocimiento analítico que se había forjado en las mismas sombras en las que mi familia me había mantenido. La miré directamente a los ojos. Mi voz era firme, constante, cristalina. «Sí, está claro». Mientras volvía a mi escritorio, las palabras del abuelo resonaron en mi cabeza, más fuerte y claras que nunca. «Debes ponerte de pie, no para presumir, sino para reclamar el espacio que siempre te ha pertenecido». El espacio se acababa de abrir. El tablero estaba listo, y esta vez yo iba a ser uno de los jugadores. Las siguientes 6 semanas fueron un torbellino de recipientes de comida para llevar, noches de insomnio y el brillo implacable de las pantallas de las computadoras. Establecimos oficialmente una sala de guerra dedicada al proyecto Wavecrest. No era tan glamuroso como suena. Era una sala de conferencias estéril y sin ventanas en nuestro piso. Una habitación que nadie más quería. El aire era perpetuamente rancio, con un ligero olor a marcadores de borrado en seco y café tibio. Las paredes estaban cubiertas de arriba a abajo con pizarras blancas, que pronto se cubrieron con diagramas complejos, modelos financieros y cronogramas. Este era mi nuevo hogar. Yo era el fantasma en la máquina.
la mano invisible que guiaba cada movimiento de Northbridge en una partida de ajedrez corporativa de alto riesgo. Mi equipo estaba reunido. Estaba Nate Rodríguez, por supuesto. Era un negociador sólido y metódico, un tipo que nunca se alteraba. Sería la cara pública, el que se sentaría a la mesa con mi hermana. Luego estaba mi equipo central de analistas, Sara, una brillante abogada junior de nuestra división de fusiones y adquisiciones con una atención casi aterradora a los detalles, y David, un tipo de números tranquilo que podía hacer cantar un balance y confesar sus secretos más oscuros. Y, por supuesto, estaba Michael, mi confidente, a quien traje para que actuara como mi segundo al mando y caja de resonancia estratégica. Nuestro primer orden del día fue desentrañar cada pieza de datos que pudiéramos obtener legal y éticamente sobre Bitewave Labs. Esto fue mucho más allá de sus archivos públicos pulidos y comunicados de prensa. Estábamos investigando los manifiestos de la cadena de suministro, los historiales de pago de los proveedores, las reseñas de los empleados en Glassdoor y la actividad en las redes sociales del personal clave. Era una autopsia forense de una empresa que todavía estaba técnicamente viva. La imagen que surgió fue sombría, mucho más sombría de lo que había sugerido incluso nuestro informe inicial de buitres. No solo están quemando efectivo, le dije al equipo durante una sesión nocturna, señalando un diagrama de flujo complejo que había dibujado en la pizarra principal. El gráfico mostraba su flujo de caja, y parecía una pista de esquí que se dirigía a un acantilado. Están encendiendo paletas de efectivo para mantenerse calientes. Mira esto. Su producto estrella. Aquel en el que apuestan toda su reputación. Está construido sobre un chip de procesamiento patentado de un solo proveedor en Taiwán. Un proveedor con el que no tienen ningún contrato a largo plazo. David, el tipo de los números, intervino, con voz suave. Hice los cálculos. Si ese proveedor sube los precios incluso un 15%, el margen bruto de Bitewave se vuelve negativo. Si el proveedor los corta, toda su línea de fabricación se detiene en menos de una semana. No tienen ninguna influencia, así que usamos eso como un punto de presión principal para bajar el precio de la oferta inicial, dijo Nate, tomando una nota en su blog legal. Estaba pensando en la mesa de negociación. Exactamente, dije, pero hay más, mucho más. Pasamos toda una tarde escuchando grabaciones de las llamadas trimestrales a los inversores de Gabriel, para el mundo exterior, para mis padres. Sonaba como un genio. Utilizaba todas las palabras de moda correctas con una confianza impecable. Sinergia, escalabilidad, innovación disruptiva, cambio de paradigma. Pintó una imagen vívida de una empresa al borde de la dominación global. Una empresa tecnológica estrella que estaba cambiando el mundo. Pero mi equipo y yo no éramos el público. Éramos el equipo de bastidores. Y podíamos ver que todo el escenario estaba hecho de cartón y sujeto con cinta adhesiva. Bien, escuchen este clip, dije, reproduciendo una sección de su llamada de resultados del segundo trimestre. Un analista de una gran firma de Wall Street le estaba preguntando sobre su cartera de ventas empresariales. Nuestro ciclo de ventas empresariales es increíblemente robusto. La voz de Gabriel resonó en la estéril sala de conferencias, goteando con una confianza que rayaba en la arrogancia. Estamos en conversaciones muy avanzadas con varias empresas de Fortune 500. La demanda de nuestra plataforma es, francamente, sin precedentes. Puse pausa. El silencio en la habitación ensordecedor. Sin precedentes, repetí. Bien. Ahora miren esto. Saqué un documento en la pantalla principal. Era un informe anónimo pero verificado de gestión de relaciones con los clientes que nuestros corredores de datos habían logrado obtener. Mostraba todo el embudo de ventas de Bitewave durante los últimos 6 meses. Sus conversaciones en etapa tardía consisten en exactamente 2 empresas, dije,
señalando la pantalla. Ambas, como pueden ver aquí, rechazaron oficialmente un programa piloto hace más de un mes, citando costos prohibitivos y falta de soporte dedicado. La demanda no es sin precedentes. Es prácticamente inexistente. No solo está siendo optimista, está engañando activa y materialmente a sus inversores. Esta es una gran señal de alerta. Sara, nuestra abogada, silbó suavemente. Si la SEC oliera esto, podría estar en serios problemas. La habitación quedó en silencio por un momento. Esta era la parte sucia e incómoda del trabajo. Estábamos despegando las capas de la gran creación de mi hermana y no encontrábamos nada más que arrogancia, engaño y montañas de deuda en su núcleo. Cada prueba condenatoria se sentía como otra confirmación de la mentira que mi familia y yo habíamos estado viviendo durante décadas. El prodigio de la tecnología era solo una buena narradora con un negocio en quiebra. Michael me miró desde el otro lado de la mesa. Me dirigió una mirada sutil y preocupada. Era una mirada de lástima, no por Gabriel, sino por mí. Sabía cuánto debía estar retorciéndome esto por dentro. Pero entonces, en medio de toda la podredumbre, lo encontramos enterrado profundamente en su presupuesto de iPod, listado bajo un vago nombre de código de proyecto, protegido por un puñado de patentes secundarias que la propia Gabriel probablemente había olvidado. Había una pieza de tecnología que era verdaderamente, asombrosamente revolucionaria. Era un algoritmo de software para la corrección predictiva de imágenes en entornos de poca luz y alto movimiento. Era elegante, potente, y mis mejores ingenieros confirmaron que estaba unos 5 años por delante de cualquier otra cosa en el mercado. No era su producto principal. De hecho, no lo estaban usando en absoluto. Era un proyecto secundario, una nota al pie en sus propios documentos internos. Pero para mí, mirando el potencial bruto, era como encontrar un diamante impecable en un vertedero. Esto es, dije. Mi voz apenas un susurro mientras miraba las especificaciones técnicas. Este es el valor real. Dios mío, ni siquiera sabe lo que tiene. Gabriel estaba tratando de vendernos un coche deportivo elegante y averiado, con un bloque de motor agrietado. Pero no tenía idea de que había un diamante invaluable escondido en la guantera. Este descubrimiento cambió toda la ecuación estratégica. Mi objetivo cambió instantáneamente. Ya no se trataba solo de comprar una empresa en quiebra por centavos de dólar para desmantelarla por piezas. Se trataba de ejecutar un ataque quirúrgico para rescatar esta única pieza brillante de tecnología y el pequeño equipo con fondos insuficientes que la había construido. Bien, nueva estrategia. Anuncié a la sala, mi voz ahora firme y decidida. Todo cambia. Centramos la negociación de cara al público en su línea de productos principal fallida. Dejamos que piensen que eso es todo lo que nos importa. Lo desmenuzaremos. Les mostraremos todas las fallas que encontramos y les haremos sentir que están obteniendo un trato generoso por un barco que se hunde. Pero el premio real, lo único que realmente importa, es este algoritmo. Y debemos asegurarnos de asegurar al equipo de ingeniería de 3 personas que lo construyó como parte del acuerdo. No son negociables. Este nuevo enfoque llevó al descubrimiento más crítico de todo el proceso. Mientras Sara estaba haciendo su debida diligencia legal en profundidad, señaló algo a altas horas de la noche. Me llamó a mi escritorio, con la voz tensa. Kevin, necesitas ver esto inmediatamente. Abrí el archivo que envió. Era una copia escaneada de un contrato antiguo y oscuro de cuando Bitewave era solo una operación de 2 personas en un garaje. Gabriel se había asociado con un programador universitario en la tecnología fundacional temprana. El contrato estaba mal redactado, un error clásico de las startups, pero una cláusula era terriblemente clara. Si Bitewave se vendía o tenía un evento de cambio de control,
los derechos de cualquier tecnología derivada desarrollada en los primeros 3 años de la existencia de la empresa revertirían automáticamente a este programador, a menos que fuera comprado por una suma específica, y ahora muy sustancial. El algoritmo de imagen predictiva. El diamante. Toda nuestra razón para el acuerdo. Se había desarrollado en el año 2. Era un trabajo derivado. Y el programador. Un tipo llamado Dr. Alistair Finch, que ahora era profesor titular en Carnegie Mellon. Casi con certeza no tenía idea. Si comprábamos la empresa sin resolver esta cláusula, Finch podría demandar a Northbridge y potencialmente ganar los derechos de la misma tecnología que realmente buscábamos. Todo el acuerdo de $45 millones se volvería inútil de la noche a la mañana. Era una píldora venenosa escondida en el ADN de la empresa. Peor aún, si Gabriel se enteraba de esto, podría tratar de usarlo como influencia, exigiendo un precio más alto. Incluso podría intentar hacer un trato secreto con el propio Finch, destruyendo toda la adquisición. Tenemos que arreglar esto, le dije a Sara, con la mente corriendo. Y antes de que hagamos la oferta vinculante final, necesitamos un abogado que se especialice en este tipo de recuperación de IP. Aquí es donde mi trabajo se convirtió en un acto de funambulismo sobre un cañón. Tenía que orquestar una solución sin dejar huellas dactilares. Pasé 2 noches sin dormir con Sara y nuestro principal asesor corporativo, construyendo una estrategia legal y financiera compleja para neutralizar el problema de Finch. Estructuraríamos el acuerdo de tal manera que una parte de los fondos de adquisición de $45 millones, la cantidad exacta estipulada en el antiguo contrato, se colocaría en una cuenta de depósito en garantía separada y segura. Esta cuenta se utilizaría para comprar los derechos del Dr. Finch después de que el acuerdo principal se firmara y cerrara. Fue una maniobra delicada y de varias capas que protegió completamente a Northbridge sin revelar nuestra mano a Gabriel ni a su equipo. Estaba realizando una cirugía cerebral corporativa en la oscuridad con mi hermana como la paciente involuntaria. Durante las rondas finales de negociación, Nate me llamaba desde una sala privada en el bufete de abogados en San Francisco, justo antes y después de cada sesión. Es increíble, decía. Su voz, una mezcla de frustración y asombro a regañadientes. Está actuando como si nos estuviera otorgando un gran regalo. Está exigiendo que la mantengamos como consultora de transición, con un salario que es honestamente insultante. «Déjala que lo tenga», respondía. Mirando los números en mi pantalla, ya lo había modelado. La tarifa de consultoría es un error de redondeo en comparación con lo que ese algoritmo vale para nosotros a largo plazo. No te pelees con ella por eso. Hazla sentir que ganó. Le estaba construyendo un puente de oro para que lo cruzara, y todo lo que podía ver era su propio reflejo magnífico en él. Le estaba entregando una línea de vida de $45 millones, y ella iba a llamarlo una vuelta de la victoria. La ironía era tan espesa que apenas podía respirar. El día en que se finalizó el acuerdo, Mónica me llamó a su oficina. «La Junta lo aprobó esta mañana», dijo, con una rara sonrisa amplia en su rostro. $45 millones. Tenías razón sobre el valor oculto en ese algoritmo. Piensan que eres un maldito genio. Kevin. El equipo hizo un gran trabajo, dije, desviando por costumbre. Tú dirigiste el equipo, replicó, su mirada aguda. Esta fue tu estrategia. Fue impecable de principio a fin. Se inclinó hacia adelante. Su expresión se volvió más seria. ¿Sabes? Este ascenso a vicepresidente del que hemos estado hablando. Creo que es hora de hacerlo oficial. Estoy presentando el papeleo esta tarde. El aumento de salario será significativo. VP vicepresidente. Era el título por el que había estado trabajando toda mi carrera. Era validación, era éxito. Pero en ese momento, se sintió extrañamente, profundamente hueco. ¿A quién podía contárselo? Mis padres ofrecerían un educado.
Oh, eso es bueno, querido. Antes de lanzar un monólogo de 5 minutos sobre lo orgullosos que estaban de Gabriel, por el gran éxito de la adquisición de su empresa. Como si estuviera programado, un correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada. Era de mi madre. Hola, cariño. Solo un recordatorio de que Acción de Gracias es en casa de tu abuelo este año. Estamos muy emocionados de celebrar las maravillosas noticias de Gabriel. Por favor, trata de no llegar tarde. Con amor, mamá. Celebrar las maravillosas noticias de Gabriel. Mis noticias. Mi ascenso a vicepresidente. La orquestación exitosa de un acuerdo complejo de varios millones de dólares ni siquiera estaban en el radar. Era invisible, tal como siempre lo había sido. Michael pasó por mi escritorio y vio la expresión en mi rostro. Déjame adivinar. ¿Llegó la invitación de Acción de Gracias? Peor, dije. La invitación a la presentación obligatoria. Suspiró y se apoyó contra la pared del cubículo. Sabes lo que eres. Hombre, eres un fantasma. Acabas de orquestar el acuerdo más grande de tu carrera. Salvaste el legado de tu hermana de su propia incompetencia y aseguraste tu propio futuro. Y estás a punto de entrar en esa casa y fingir que solo empujas papel para ganarte la vida. Tenía razón, pero la idea de la confrontación, del drama, de las inevitables acusaciones de celos, era completamente agotadora. Es solo una cena, dije, más para mí que para él. Sobreviviré. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La semana previa a Acción de Gracias se sintió como la calma inquietante y antinatural antes de un huracán. El cielo tiene un color extraño. El aire está demasiado quieto y sabes que algo terrible está a punto de romperse. El acuerdo estaba firmado. Los comunicados de prensa estaban fuera y los blogs de tecnología estaban zumbando. La mayoría de ellos publicaron la narrativa pulida que Gabriel y su equipo de relaciones públicas estaban promocionando. Bytewave Labs concluye una asociación estratégica con Northbridge Systems en un acuerdo histórico. Asociación. No un rescate desesperado de última hora de los restos ardientes de la insolvencia. Mi vida se convirtió en un extraño estudio de contrastes. De día, era un ejecutivo respetado que dirigía reuniones para planificar la integración fluida de la tecnología y el personal de Bytewave en nuestra estructura corporativa. Estaba trabajando específicamente en planes para el equipo de ingeniería de 3 personas que construyó el algoritmo. El equipo por el que había luchado para mantener intacto y dar nuevos recursos era, en un sentido muy real, el arquitecto de su futuro. De noche. Era solo Kevin, esquivando las llamadas de mis padres que prácticamente estallaban de orgullo por su hija. Tu hermana es tan brillante, Kevin, dijo mi padre en un mensaje que dejó en mi buzón de voz, su voz llena de emoción. Construir algo desde cero y luego tener la perspicacia comercial para venderlo por tanto dinero. Es el sueño americano. Estamos muy, muy orgullosos. Borré el mensaje sin escucharlo hasta el final. No podía soportarlo. Cada palabra de alabanza para ella se sentía como un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero después de toda una vida de ellos. Estaba empezando a sentir que me estaba desangrando. El verdadero golpe en el estómago. El momento que solidificó el nudo frío y duro de ira en mi estómago. Llegó una noche de martes. Estaba trabajando hasta tarde haciendo una revisión final del archivo de adquisición masiva. Una especie de autopsia digital para asegurar que cada I estuviera punteada y cada T estuviera cruzada antes de enviarlo al archivo a largo plazo. Era un trabajo tedioso, pero mi cerebro estaba demasiado conectado para dormir. En la carpeta más segura del archivo de debida diligencia, una carpeta a la que solo un puñado de nosotros teníamos acceso, estaba el informe financiero completo de los principales funcionarios de Bytewave. Hice clic para abrir el archivo de Gabriel, y allí estaba,
Un PDF seguro de la oficina del registrador del condado de San Francisco. Un documento que mostraba que 2 meses antes de la adquisición, Gabriel había sacado una segunda hipoteca masiva sobre su hermosa casa en el vecindario de Pacific Heights. Una casa que compartía con su esposa, Heather. Me quedé mirando el documento en la pantalla, el lenguaje legal nadando ante mis ojos. La cantidad era asombrosa. Ella había garantizado personalmente el préstamo contra el valor de su casa para hacer la nómina por un trimestre más. Había apostado la casa de su familia a un milagro. Y yo era ese milagro. Cerré el archivo. Una ola de algo frío y profundamente desagradable me invadió. Era un cóctel extraño y tóxico de lástima y disgusto. La arrogancia impresionante que proyectaba al mundo. A su propia familia. Era un escudo. Era una pieza de armadura frágil diseñada para ocultar el puro terror hasta los huesos de una jugadora que había empujado todas sus fichas al centro de la mesa y estaba faroleando con una mano perdedora. Me recosté en mi silla y pensé en Heather. Solo la había conocido un puñado de veces en reuniones festivas. Era amable, pediatra, un alma sensata y gentil, que parecía completamente inconsciente de la dinámica tóxica de la familia Walsh. Solo veía a la mujer brillante, confiada y exitosa que Gabriel pretendía ser. ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad? Que la base de su vida juntas se había jugado sin su conocimiento. ¿Sobreviviría su matrimonio a una traición de confianza tan profunda? La idea de un posible divorcio, de vidas destrozadas por el orgullo sofocante de mi hermana, me hizo sentir físicamente mal. A la noche siguiente, estaba tomando una cerveza con Michael en un bar tranquilo y oscuro cerca de nuestra oficina. El tipo de lugar al que vas cuando no quieres ser visto. La rocola estaba tocando viejos temas de Tom Petty. «Estás pensando en ello, ¿verdad?», dijo, removiendo su bebida con una pajita de plástico. «Tienes esa mirada». «Estoy tratando de no hacerlo», confesé, mirando las profundidades ámbar de mi vaso. Descubrí que hipotecó su casa, Mike, sin decírselo a su esposa. Lo usó para mantener la empresa a flote durante unos meses más. Michael silbó suavemente. Un sonido bajo e impresionado. Vaya, eso es desesperación de siguiente nivel. Eso no es solo negocios. Eso es personal. Tomó un largo sorbo de su cerveza. Sabes, estás en un lugar verdaderamente imposible. Si dices algo en acción de gracias, eres el hermanito amargado y celoso que trata de robar su trueno. Si no dices nada, la dejas seguir mintiendo a todos, incluida su propia esposa, que tiene derecho a saber que todos sus ahorros de vida estaban en juego. No hay jugada ganadora, dije, las palabras sintiéndose pesadas y verdaderas. Es como esa escena en la película Juegos de Guerra. La única forma de ganar es no jugar el juego. Tal vez, dijo Michael, mirándome seriamente por encima del borde de su vaso. O tal vez después de 35 años de ser obligado a jugar su juego con sus reglas, finalmente es tu turno de jugar. Ya no eres el niño de 8 años con el juego de papel. Kev, eres el tipo que es dueño de todo el maldito casino. Tú decides las reglas ahora. Tú decides cuándo termina el juego. Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi cabeza durante los siguientes 2 días. Durante tanto tiempo, me había visto a mí mismo como una víctima indefensa de la narrativa de mi familia, impotente para cambiarla. Pero Michael tenía razón. La dinámica de poder había cambiado fundamental e irrevocablemente. Simplemente no había estado dispuesto a reconocerlo o usarlo todavía. El empujón final llegó 2 días antes de Acción de Gracias. Estaba en casa tratando de relajarme cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Esto era raro. Era un hombre de textos y mensajes de voz, no de conversaciones espontáneas. Kevin, tu madre y yo estábamos hablando. Su voz estaba llena de una energía alegre y ajena.
Creemos que sería un gesto maravilloso si le compraras a Gabriel una botella de champán realmente buena. Ya sabes, para llevar a la cena el jueves para celebrar su increíble éxito. Agarré el teléfono. Mis nudillos se pusieron blancos. Mi garganta se secó. Un gesto. Quería que comprara un trofeo de victoria para la persona que había pasado toda una vida haciéndome sentir pequeño. Para una victoria que era enteramente, secretamente mi propia creación. Una victoria que la había salvado de la ruina personal y financiera. Yo lo pensaré, papá, logré decir, mi voz tensa y forzada. No solo lo pienses, hijo, insistió, completamente sordo a la tensión en mi voz. Es lo correcto, es tu hermana. Deberías estar orgulloso de ella. Es importante que ella lo sepa. Después de colgar, me quedé allí de pie en medio de mi apartamento silencioso, las luces de la ciudad de Denver parpadeando muy abajo, y sentí una rabia tan pura y tan fría que casi me quitó el aliento. No era la ira caliente y explosiva de una pelea repentina. Era la rabia geológica profunda, congelada, de 1000 pequeñas injusticias, 1000 momentos de ser pasado por alto, 1000 desaires casuales, todos comprimidos durante décadas en un punto duro y pesado en el centro de mi pecho. No solo me estaba pidiendo que estuviera orgulloso, no solo me estaba pidiendo que fuera comprensivo, me estaba pidiendo que participara activamente en mi propio borrado. Me estaba pidiendo que subiera a ese escenario, sonriera y aplaudiera a la estrella del espectáculo mientras mi propio guión, el trabajo de mi propia vida, estaba siendo destrozado y quemado detrás del escenario. Fue entonces cuando supe que una certeza silenciosa se asentó sobre mí. No podía seguir callado más, no porque quisiera venganza, no porque quisiera humillarla, sino porque, por mi propia cordura, por el niño de 8 años con el juego de papel que nunca fue visto, por el hombre en el que me había convertido. Tenía que dejar que escribieran mi historia por mí. La invitación a Acción de Gracias ya no era una citación a una cena familiar. Era una invitación a un ajuste de cuentas. E iba a estar allí, simplemente no iba a traer champán. El día de Acción de Gracias llegó gris y nublado, con el cielo colgando bajo sobre la ciudad como una manta de lana húmeda. El clima coincidía perfectamente con mi estado de ánimo. Michael y yo habíamos acordado ir juntos. Una muestra silenciosa de solidaridad que agradecía profundamente. Era mi ancla en la tormenta que sabía que se avecinaba. Llegamos deliberadamente un poco tarde. Una jugada estratégica por mi parte. Quería entrar justo cuando Gabriel estaba alcanzando el pico de su actuación. La escena en la sala de estar del abuelo Edward era exactamente como la había imaginado. Un cuadro de toda mi vida. Mis tías, tíos y primos estaban reunidos alrededor, escuchando con atención absorta, sus rostros una mezcla de admiración y envidia. Mis padres, Richard y Margaret, estaban de pie cerca de la chimenea crepitante, sus rostros brillando con un orgullo tan intenso que era casi doloroso de ver. Y en el centro de todo, una reina en su corte, estaba Gabriel, sosteniendo su copa de vino como un cetro. Y entonces se trata realmente de tener la visión de salir en el pico de su valoración, estaba diciendo. Su voz suave y segura. Northbridge tiene suerte de tener nuestra tecnología. Francamente, los estamos preparando para la próxima década de innovación. Fue una jugada brillante para todos los involucrados. Mi padre me vio a mí y a Michael en la puerta. «Kevin, lo lograste». Tuvo la decencia de verse un poco avergonzado, probablemente recordando nuestra llamada telefónica sobre el champán. Me alegro de que pudieras escaparte del trabajo. Antes de que pudiera responder, Gabriel se giró. Esa sonrisa familiar y condescendiente apareció instantáneamente, la que siempre me hacía sentir como si tuviera 10 años de nuevo. «Ah, aquí está ahora»,
Mi hermanito Kevin. Sus ojos me recorrieron, observando mi traje y corbata, la evidencia visible de un largo día en la oficina, y los descartaron con una sola mirada. Se dirigió a la sala, su voz goteando con falsa simpatía, una actuación para la multitud. El único en la familia que entiende PowerPoint, pero aún piensa que la IA es American Idol. La risa fue educada, forzada, pero aún se sintió como una bofetada en la cara. Mi mandíbula se tensó. Sentí que Michael ponía una mano firme sobre mi hombro por un breve segundo. Un mensaje silencioso. Mantén la calma. Tú puedes con esto. Respiré hondo, centrándome. Esto era el momento de la verdad. Simplemente me quedé allí, sosteniendo su mirada, y no dije nada. Mi silencio pareció desconcertarla más de lo que lo habría hecho cualquier réplica enojada. Pude ver un parpadeo de confusión en sus ojos. Esto no estaba en el guión. Se suponía que debía murmurar una defensa o simplemente mirar mis zapatos. Pero fue mi abuelo quien rompió el hechizo, quien arrojó el guión al fuego. Había estado observando todo el intercambio desde su sillón de cuero desgastado. Su expresión ilegible. Lenta y deliberadamente, dejó el libro de historia que estaba leyendo sobre la pequeña mesa junto a él. El golpe sordo del pesado libro resonó en la sala repentinamente silenciosa. «Esa es una toma interesante, Gabriel», dijo. Su voz tranquila pero transmitiendo una autoridad innegable que exigía atención. La miró por encima de sus gafas de lectura. «Haces que suene como si tuvieras todas las cartas en esta negociación». Gabriel se rió. Un sonido que era un poco demasiado fuerte, un poco demasiado frágil. «Bueno, abuelo, en este caso sí. Se llama negociación. Tienes que proyectar fuerza para obtener lo que quieres». La mirada del abuelo no vaciló. Sus ojos, los ojos de un matemático que veía el mundo en pruebas y conclusiones lógicas, se movieron de ella a mí. Me sujetó con una mirada, y luego planteó la pregunta que cambiaría todo. La pregunta que no era una pregunta en absoluto, sino una llave que se me ofrecía para abrir la prisión de mi silencio de toda la vida. «Kevin», dijo, y cada cabeza en la sala giró en mi dirección. «Tú trabajas en ese mundo. ¿Es cierto que una empresa al borde del fracaso puede elegir a su comprador por un precio de $45 millones? El silencio que siguió fue absoluto. Era un vacío, succionando todo el aire y el espíritu festivo alegre de la habitación. Estaba tan silencioso que podía oír el débil zumbido del refrigerador de la cocina. La sonrisa confiada de Gabriel vaciló, reemplazada por un parpadeo de confusión, que rápidamente se endureció en molestia. «¿Qué se supone que significa eso?», espetó. Su mirada se dirigió al abuelo. «Bitewave no estaba al borde del fracaso. Eso es ridículo». «¿No lo estaba?», preguntó suavemente el abuelo, sus ojos aún fijos en mí, esperando. Esta era mi señal. La puerta que me había abierto. No más escondites. No más soportar la crueldad casual. No más ser el fantasma de la familia. Gabriel dirigió su mirada a mí. Sus ojos se entrecerraron. «¿De qué está hablando, Kevin? ¿Sabes algo sobre esto?». Su tono era acusatorio, como si de alguna manera hubiera conspirado con un anciano para arruinar su momento. «No sabes nada sobre mi negocio». Respiré hondo lentamente, dejándolo salir igual de lento. Y entonces, hablé. Mi voz tranquila pero preternaturalmente clara. Cada palabra cuidadosamente elegida y apuntada como un misil guiado con precisión. «En realidad», dije, mirándola directamente por primera vez, no como un hermanito, no como una ocurrencia tardía, sino como un igual. «Lo sé todo sobre tu negocio». Un murmullo confuso se extendió por la habitación. Mi padre dio un medio paso hacia adelante,
su rostro una máscara de confusión enojada. Kevin, ¿de qué estás hablando? Deja de ser ridículo y ten algo de respeto por tu hermana. Lo ignoré. Mantuve mis ojos fijos en los de Gabriel. Sé que se proyectaba que Bitewave Labs tendría un flujo de caja negativo con una tasa de consumo que te habría llevado a la insolvencia en 120 días. Sé que tus 2 mayores clientes empresariales ya habían rechazado renovar sus contratos para el próximo año fiscal. Sé que habías retrasado la nómina de tus 53 empleados 2 veces en el último trimestre. Con cada hecho que declaraba, un poco más de color se drenaba de su rostro. Su máscara de superioridad engreída se estaba agrietando, desmoronándose pieza por pieza agonizante bajo el peso de la verdad fría y dura. También sé, continué, mi voz firme, implacable, sobre un antiguo contrato de asociación con un doctor, Alistair Finch, de tus días en Carnegie Mellon. Un contrato que probablemente olvidaste que alguna vez firmaste. Una cláusula mal redactada en ese contrato le dio los derechos reversales a todas las obras derivadas si la empresa alguna vez se vendía. Eso incluye tu único activo verdaderamente valioso: el algoritmo de imagen predictiva, una cláusula que, si no la hubiéramos encontrado y arreglado, habría hecho que toda la cartera de patentes de tu empresa fuera completamente inútil. La copa de vino de Gabriel tembló violentamente en su mano. Me estaba mirando, con la boca ligeramente entreabierta, como si viera a un extraño por primera vez. Mi padre parecía completamente desconcertado, girando de mí a ella. ¿Qué está diciendo? Gaby, esto no tiene sentido, ¿verdad? Dile que no tiene sentido. ¿Lo tiene? Pregunté, finalmente dirigiendo mi mirada a mi padre. ¿No tiene sentido? Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de mi traje. Saqué una carpeta delgada y discreta, la evaluación estratégica original que había escrito para Mónica. La génesis de todo el acuerdo. Caminé hacia adelante. Pasé a mis parientes atónitos y la coloqué suavemente sobre la mesa de centro frente a todos ellos. Aterrizó con un golpe sordo y definitivo que resonó como un martillo en el silencio sepulcral. Northbridge Systems no se topó con Bitewave por un golpe de buena suerte, dije, mi voz resonando en la habitación silenciosa. La empresa fue seleccionada. Una empresa con activos valiosos, profundamente mal gestionados, y una directora ejecutiva desesperada fue identificada como un objetivo de adquisición principal. Hice una pausa, dejando que todo el peso de mis palabras se hundiera. Miré alrededor de la habitación a mis padres atónitos, mis curiosos tíos y tías, y finalmente de vuelta a mi hermana, cuyo rostro ahora era una máscara de pura y absoluta ceniza e incredulidad. Luego lancé el golpe final y fatal. La persona que escribió el informe inicial identificando la oportunidad. La persona que dirigió el análisis estratégico desde la sala de guerra. La persona que diseñó toda la estrategia de adquisición y construyó la valoración de $45 millones desde cero. Dejé que el silencio se prolongara por un golpe más. Esa persona fui yo. Si el silencio antes era pesado, esto era un agujero negro. Era una ausencia total de sonido, de movimiento, de aliento. Podía sentir el shock colectivo de 20 personas succionando el oxígeno del aire. Mi madre se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi padre miró la carpeta sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa, con la cara boquiabierta. Michael, de pie junto a la puerta, tenía una pequeña sonrisa sombríamente satisfecha en su rostro. Me dirigió un asentimiento casi imperceptible. ¿Y Gabriel? Simplemente se quedó allí congelada, la copa de vino finalmente resbalándose de sus dedos entumecidos y rompiéndose en el piso de madera, salpicando vino tinto como sangre sobre la hermosa alfombra persa. El sonido fue explosivo en la habitación silenciosa. La ilusión que tan cuidadosamente había construido a su alrededor.
la historia que le había contado a su familia, a su esposa, al mundo, acababa de ser vaporizada por completo, sin piedad y públicamente en menos de 60 segundos. La estrella del espectáculo acababa de descubrir que todo el escenario, las luces, el guión y el público habían sido ensamblados por el actor secundario que nunca se molestó en notar. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Luego, sin una palabra, sin mirar a nadie, Gabriel se giró y salió rígidamente por la puerta trasera, dejando que la puerta mosquitera se cerrara de golpe tras ella. El sonido fue como un disparo que señalaba el final de la obra y el comienzo de lo que viniera después. Durante un largo y paralizante momento, nadie en la sala de estar se movió. Simplemente miraron la puerta trasera por la que Gabriel había desaparecido. Luego sus ojos volvían a mí. Luego a la copa de vino rota en el suelo. Sus rostros eran una confusa y caótica mezcla de shock, incredulidad y comprensión naciente. Mi padre abrió la boca como para hablar. Luego la cerró de nuevo, luciendo completamente perdido, como si todo su mundo se hubiera inclinado fuera de su eje. Mi madre solo se veía pálida y enferma, con las manos todavía presionadas contra su boca. No esperé a que lo procesaran. No quería estar allí para las preguntas, las acusaciones, el inevitable drama familiar. Mi objetivo había sido Gabriel y la verdad. Ahora que la verdad estaba fuera, las consecuencias eran secundarias. Me giré y seguí a mi hermana afuera. El frío aire de noviembre me golpeó como una salpicadura de agua helada en la cara, impactando mi sistema. El patio trasero estaba oscuro y tranquilo. La única luz que se derramaba del brillo cálido de la ventana de la cocina, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre el césped. Encontré a Gabriel de pie en el borde del porche de piedra, con los brazos envueltos con fuerza alrededor de sí misma como si tratara de mantener unido su mundo desmoronado. Estaba mirando hacia la negrura del patio donde las ramas desnudas de los álamos temblones parecían dedos esqueléticos alcanzando el cielo. No estaba llorando. Simplemente se veía rota, derrotada, más pequeña de lo que la había visto en toda mi vida. Me quedé a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, sin decir nada, solo dándole espacio. El silencio entre nosotros ahora era diferente. No era el viejo silencio de indiferencia y resentimiento, ni el silencio tenso y explosivo de la sala de estar. Era un silencio crudo, incierto y profundamente triste, lleno de los restos de todo lo que acababa de hacer volar. Finalmente, habló, su voz áspera y baja, no dirigida a mí, sino a la oscuridad misma. Debes estar disfrutando esto. Debes estar teniendo la noche de tu vida. No era una pregunta. Era una acusación mezclada con una amargura tan profunda que se sentía ácida. ¿No? Dije. Y era la simple y honesta verdad. No lo estoy. Esto no se trataba de disfrute. Se trataba de necesidad. Ella soltó una risa corta y amarga que sonó más como un sollozo. Fue un sonido terrible y roto. ¿Bien? Por supuesto que no. Solo querías humillarme completa y totalmente frente a toda la familia, frente a mi esposa. Bueno, misión cumplida. Kevin, felicitaciones. Finalmente ganaste. Esto no se trataba de ganar, dije, acercándome un poco más. El frío del patio de piedra se filtró a través de las suelas de mis zapatos de vestir. Esto se trataba de que la verdad fuera dicha. Por una vez, tenía que salir, Gabriel. Finalmente se giró para mirarme, su rostro pálido a la tenue luz, sus ojos brillantes. La arrogancia característica se había ido, completamente despojada, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y desesperada que nunca había visto en ella antes. Era como mirar a un extraño. ¿La verdad? ¿Quieres hablar de la verdad?
Su voz se quebró, ganando un borde frenético. La verdad es que me estaba ahogando. ¿De acuerdo? Me he estado ahogando durante más de un año y no podía decírselo a nadie. Su compostura finalmente se hizo añicos. Hipotequé la casa. Kevin, susurró, las palabras saliendo a borbotones. Nuestra casa. Heather no lo sabe. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente eso? Despertar cada mañana con este pozo de hielo en el estómago. Tan aterrorizada que apenas puedes respirar. Estar aterrorizada de abrir tu correo electrónico porque sabes que van a ver otra advertencia de un inversor. Otro correo electrónico enojado de un proveedor al que no puedes pagar. Otra carta de un abogado. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, atrapando la luz de la ventana de la cocina. El ridículo salario de consultoría que exigí no era para mí. Era la cantidad exacta que necesitaba para pagar el préstamo antes de que los padres de Heather preguntaran sobre nuestras finanzas. Quieren establecer un fondo universitario para nuestro futuro hijo. Un hijo que hemos estado tratando de tener durante 2 años a través de la FIV. Todo era un castillo de naipes. Kevin. Y solo estaba tratando de evitar que cayera por un día más. Solo necesitaba un día más. Escuché. Simplemente me quedé allí y escuché. Por primera vez en mi vida. No estaba escuchando a la niña dorada ni al prodigio de la tecnología. Estaba escuchando a mi hermana. Y por primera vez. Creo que estaba diciendo la verdad absoluta y sin barnizar. «Lo sé», dije en voz baja. «Vi el informe de crédito, vi la segunda hipoteca». Su cabeza se levantó bruscamente, un destello de la vieja ira defensiva en sus ojos. «Viste, me estabas espiando. Revisaste mis finanzas personales». «Se llama diligencia debida, Gabriel», dije. Mi voz suave pero firme. La voz que usaba en el trabajo para explicar verdades duras. Es lo que haces cuando compras una empresa por $45 millones. Miras todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Se desinfló. La última pizca de lucha se apagó. Se giró de nuevo para mirar el patio, abrazándose más fuerte. Así que lo sabías todo. Todo el tiempo estuviste sentada, viéndome fanfarronear y mentir y hacer el ridículo por completo. Lo sabías todo. Observar no era el punto, dije, tratando de hacerla entender. Salvar la tecnología era el punto. Salvar los puestos de trabajo de tus 53 empleados era el punto. Ese algoritmo que tenías enterrado en I+D. De eso se trataba todo esto. Ese es el diamante. Construiste algo brillante. Gaby, verdaderamente brillante. Simplemente no sabías cómo dirigir el negocio a su alrededor. Volvimos a quedarnos en silencio. El aire gélido entre nosotros estaba empezando a cambiar. La ira se estaba disipando, siendo reemplazada por una pesada tristeza compartida. Me hiciste sentir pequeña toda mi vida, susurró. La acusación ahora sonando como una simple y cansada declaración de hechos. Y yo te dejé, respondí. La admisión sabiendo a óxido en mi boca. Eso es por mi cuenta. Me quedé callado. Dejé que tú y papá y mamá me definieran por lo que no era en lugar de por lo que era. Pero eso termina esta noche. Respiré hondo. El aire frío picando mis pulmones. Ya no soy ese niño pequeño de pie junto a tu proyecto de feria de ciencias, Gabriel. No vivo en tu sombra, y no necesito que te reduzcas para que yo brille. Hay suficiente cielo para los dos. Me miró. Realmente me miró entonces, y vi un parpadeo de algo nuevo en sus ojos llenos de lágrimas. No era ira, no era lástima, era una comprensión naciente, dolorosa y renuente, reconocimiento. En ese momento, la puerta mosquitera se abrió detrás de nosotros. Era Heather, la esposa de Gabriel. Estaba sosteniendo 2 abrigos pesados,
su expresión grabada con una profunda y temerosa confusión. Claramente había escuchado algo de lo que se dijo. «Gaby», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente. «¿Qué está pasando? ¿Qué quiso decir con la casa?» Gabriel se estremeció como si la hubieran golpeado, alejándose de los dos. La verdad definitiva, la que importaba más que cualquier acuerdo comercial o drama familiar. Ahora estaba al aire libre, colgando en el frío aire nocturno entre ellos. Su mayor fracaso estaba a punto de enfrentarse a su mayor amor. Miré el rostro preocupado de Heather, luego los hombros temblorosos de mi hermana. Esta era su montaña para escalar. Mi parte en esto había terminado. Sin otra palabra, me giré y volví a entrar en la casa cálida y silenciosa, dejándolas solas en el porche frío y oscuro bajo el inmenso peso de una verdad nueva y mucho más dolorosa. El ajuste de cuentas había terminado. Ahora la reconstrucción, o el colapso final, tenía que comenzar. Las semanas posteriores a ese cataclísmico Día de Acción de Gracias fueron extrañas. El grupo de chat familiar normalmente bullicioso. Una corriente constante de las alegres actualizaciones de mi madre y las malas bromas de mi padre. Se quedó completamente en silencio. Era como si una bomba hubiera explotado y todos todavía estuvieran escondidos en sus búnkeres, temerosos de ver el nuevo panorama. El antiguo guión había sido quemado públicamente, y a nadie se le había entregado uno nuevo. Era una paz incómoda e incómoda, pero francamente, era 1000 veces mejor que la antigua actuación sofocante. La primera señal de vida, el primer indicio de un deshielo en el hielo, llegó 3 semanas después. No fue una llamada telefónica ni un mensaje de texto. Fue un correo electrónico que aterrizó en mi bandeja de entrada a altas horas de la noche de un martes. El remitente era Gabriel. La línea de asunto simplemente decía: «Próximos pasos». Mi corazón latió con fuerza por un segundo. Me preparé para cualquier cosa, una diatriba, una amenaza legal, una despedida final y amarga. Hice clic para abrirlo. El correo electrónico era corto, formal y profesional. Era una lista de preguntas inteligentes y bien pensadas sobre su nuevo papel. Contractualmente obligado. Como consultora técnica en Northbridge. Pero en la parte inferior, después de su firma digital, había 2 simples oraciones que sabía que debían haberle costado cada última onza de su orgullo restante. «Gracias por no dejar que la empresa muriera. Tengo mucho que aprender». Leí esas palabras una y otra vez. No era la disculpa generalizada con la que alguna parte de mí podría haber fantaseado. No era una admisión de toda una vida de desaires. Pero era algo más importante, más real. Era una admisión de falibilidad. Era un reconocimiento. Era, a su manera, una demostración de respeto. Nuestra primera reunión de trabajo oficial fue una videollamada con su antiguo equipo de ingeniería, el pequeño y brillante grupo que había luchado tan duro para mantener intacto durante la adquisición. Yo estaba en la llamada junto con Mónica y algunos otros vicepresidentes de Northbridge, principalmente para observar. La antigua Gabriel habría dominado la conversación, tratando de demostrar que todavía estaba a cargo, todavía la persona más inteligente de la habitación. Pero esta Gabriele era diferente. Estaba callada, escuchaba atentamente, con el ceño fruncido en concentración. No interrumpía, ni se jactaba, ni soltaba jerga para sonar impresionante. Solo hizo 3 preguntas durante toda la hora. Y todas ellas estaban enfocadas con láser en la eficiencia del procesador, la latencia de los datos y las capacidades de escalado. Era, por primera vez desde que la conocía, solo una ingeniera. Y era brillante en eso. La siguiente señal, el siguiente temblor de cambio, vino de mi padre. Me llamó un sábado por la mañana. Una llamada telefónica. Esto era tan raro que casi no contesté.
asumiendo que era una llamada de bolsillo. Kevin, comenzó, su voz vacilante, mezclada con una torpeza que le era completamente ajena. No mencionó el Día de Acción de Gracias. No se disculpó. Sabía que no era capaz de eso. No todavía. Tal vez nunca. Eso requeriría un nivel de autorreflexión que simplemente no poseía. En cambio, dijo, entonces, esas acciones de Northbridge han estado funcionando bien desde que se anunció la adquisición. Yo estaba pensando en comprar algunas acciones para mi cuenta de jubilación. ¿Qué piensas? ¿Era torpe? Era indirecto. Pero era la primera vez en mis 35 años de vida que mi padre me había pedido mi opinión profesional sobre algo. Era su versión de una bandera blanca, una admisión torpe de que mi mundo, el mundo de las finanzas y el valor, era real. Un extraño e inesperado nudo se formó en mi garganta. Creo que es una buena idea, papá, dije. Mi voz sorprendentemente firme. Creo que es una sólida inversión a largo plazo. Su división de estrategia está haciendo algunos movimientos muy inteligentes. La rama de olivo de mi madre fue más pública. Una semana después de la llamada de mi padre, el grupo de chat familiar volvió a la vida. Fue un mensaje de ella. Hola a todos. Noticias emocionantes. Kevin dará un discurso de apertura en una gran conferencia de tecnología en Austin el próximo mes. ¿Quién quiere planear un viaje para ir a animarlo? Mi teléfono inmediatamente zumbó con un mensaje de texto privado de Michael. Era una captura de pantalla del mensaje de mi madre. Debajo, había escrito una sola palabra. Vindicación. El mayor y más complejo cambio. Por supuesto. Fue entre Gabriel y yo. Ella voló a Denver para su primera semana de trabajo en persona en la sede central de Northbridge. La vi junto a la máquina de café en su primera mañana. Se veía nerviosa, fuera de su elemento, como una reina que había abdicado de su trono y ahora estaba tratando de descubrir cómo vivir entre los plebeyos. Me vio y me dirigió una sonrisa pequeña, vacilante, casi tímida. «Buenos días, jefe», dijo. La palabra jefe sonaba extraña e irónica en su lengua, pero no lo dijo con sarcasmo. Era una declaración de hechos. Espero no llegar tarde a mi primera reunión de equipo. «Estás justo a tiempo», dije, entregándole una taza. «Bienvenida a Northbridge. Me alegra tenerte». Esa tarde, tuve una reunión previamente programada con el Dr. James Parker, el asesor financiero de larga data de la familia Walsh y un viejo y confiable amigo de mi abuelo. Era un hombre astuto y amable de unos 70 años, que había administrado las modestas inversiones de nuestra familia durante décadas. Había solicitado la reunión, diciendo que quería discutir el nuevo panorama corporativo a la luz de la adquisición. Nos sentamos en una cafetería pequeña y tranquila cerca de mi oficina. Después de una pequeña charla sobre el clima y el mercado de valores, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una amistosa picardía. «Tengo una confesión que hacer, Kevin», dijo, su voz baja. «Tu abuelo y yo hemos hablado de ti a menudo a lo largo de los años. Me llamaba después de cada día festivo, cada reunión familiar, tan frustrado que apenas podía hablar. No ve al niño, Jim. Decía sobre tu padre. Solo ve a la niña. Está ciego al talento real que tiene delante». Me quedé anonadado. «Tú y el abuelo hablaban de esto con frecuencia». El doctor Parker dijo con una cálida sonrisa. «Edward vio tu potencial desde el principio. Vio la mente de matemático en ti, el estratega, y francamente, yo también». Tomó un sorbo de su café. «Esto es altamente confidencial, por supuesto, pero durante los últimos 5 años, cada vez que mi empresa ha invertido en una empresa que estaba siendo adquirida, hacía que mis analistas verificaran una cosa. Si veían que tú estabas liderando el lado estratégico de Northbridge,
Duplicaba las posiciones de mis clientes. Tu nombre en un archivo de acuerdo, muchacho, se ha convertido en mi indicio secreto personal de una cosa segura. Me dio una palmada en la mano, su gesto paternal y amable. Nunca invertí un solo centavo en Bitewave, pero he ganado una pequeña fortuna para mis clientes y para mí mismo, apostando por ti. Tu abuelo siempre dijo que eras un caballo de carreras esperando la pista correcta. Simplemente me alegro de que finalmente la hayas encontrado. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico, pero uno bueno. Era la máxima validación proveniente de una fuente de autoridad incuestionable y objetiva, completamente alejada de las emociones confusas y enredadas de mi familia. Alguien más me había visto. Alguien más había conocido mi valor todo el tiempo. No estaba loco. No era solo un hermanito amargado. Era bueno en lo que hacía. Un mes después, mi prima Sara, la que siempre vio la injusticia pero nunca supo qué hacer al respecto, organizó una pequeña cena familiar. Solo mis padres, el abuelo, Gabriel, Heather y yo. Estaba tranquila. Era incómoda, pero era real, esta vez. Cuando mi padre me preguntó sobre mi trabajo, escuchó la respuesta. Incluso hizo una pregunta de seguimiento. Heather y Gabriel estaban sentadas una al lado de la otra, y las vi tomándose de la mano debajo de la mesa. Eran un equipo silencioso. Estaban trabajando en ello. Tal vez un divorcio ya no estaba sobre la mesa. Había una sensación de que se estaba sentando una nueva base. Ladrillo por ladrillo doloroso y difícil. Por primera vez en mi memoria, no me sentí invisible en mi propia cena familiar. Me sentí presente. Me sentí como Kevin. Y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Un año puede cambiar todo, pero no arregla todo. La curación. Aprendí. No es un destino, es un proceso. No éramos una familia perfecta, nunca lo seríamos. Las cicatrices de 35 años de disfunción eran demasiado profundas, demasiado permanentes. No hubo grandes disculpas al estilo de una película ni abrazos grupales llenos de lágrimas. La curación llegó de maneras más silenciosas, más significativas y más realistas. En Navidad de ese año, mi padre, después de un par de vasos de su ponche de huevo con especias favorito, me apartó mientras estaba mirando las luces del árbol. No me miró a los ojos. Simplemente miró la chimenea, las llamas danzantes. «¿Sabes?», comenzó, su voz espesa. «No fui justo contigo, hijo, al crecer. Ahora lo veo. Me equivoqué». Se aclaró la garganta. «Lo siento». Fue tranquilo y torpe, y probablemente fue lo más difícil que jamás había tenido que decir. Pero lo era todo. En Northbridge, la integración de la tecnología de Bitewave fue un éxito arrollador, incluso más de lo que habían predicho mis modelos más optimistas. El algoritmo predictivo que había detectado se convirtió en el núcleo de un nuevo producto estrella que estaba dominando el mercado. Nuestro precio de las acciones se disparó, y como Mónica había prometido, fui ascendido oficialmente a vicepresidente de Estrategia y Desarrollo Empresarial. El nuevo salario y las nuevas responsabilidades cambiaron mi vida. Pero lo que más importaba, lo que realmente resonó profundamente en mis huesos, fue el respeto ganado que vino con ello. Ya no era el hermanito de Gabriel, era Kevin Walsh, el vicepresidente que había diseñado la adquisición más rentable en la historia reciente de la empresa. Gabriel, sorprendentemente para algunos, encontró su equilibrio. Prosperó como ingeniera principal altamente capacitada, liberada de la aplastante presión diaria de ser directora ejecutiva. Algunas personas en la industria habían susurrado que dejaría Northbridge después de un año para comenzar algo nuevo, para perseguir nuevamente esa gloria de fundadora. Pero se quedó.
Me dijo una vez durante una sesión de trabajo nocturna sobre pizza barata que había llegado a valorar la estabilidad, la colaboración, la libertad de simplemente poder hacer el trabajo que amaba sin tener que pretender que tenía todas las respuestas. Nuestra relación encontró un nuevo, extraño y frágil equilibrio. No era la amistad fácil y divertida que tienen algunos hermanos. Teníamos demasiada historia para eso. Era un profundo respeto profesional que estaba floreciendo lenta y cautelosamente en uno tentativo y personal. Aprendimos que éramos un buen equipo. Su genio técnico combinado con mi estrategia de mercado era una combinación poderosa e imponente. Éramos mejores juntos de lo que jamás habíamos sido separados. La prueba final y silenciosa de esto llegó una noche en la oficina. Eran casi las 9:00 p.m. y éramos los dos únicos que quedaban en nuestra sección, encorvados sobre una enorme pizarra, tratando de resolver un problema complejo para el lanzamiento de un nuevo producto. Estábamos discutiendo, debatiendo, rechazando las ideas del otro. Fue intenso, pero fue un debate de iguales. No hubo condescendencia, ni desprecio. Solo dos mentes agudas tratando de encontrar la mejor solución. Finalmente, después de otra hora, dimos con ella. Una solución que era elegante, simple y funcionaría. Ambos nos alejamos de la pizarra, mirando el diagrama garabateado de nuestra creación. Gabriel soltó un largo y cansado suspiro y se apoyó contra la pared. Se giró hacia mí, con una sonrisa pequeña y genuina en su rostro. Una sonrisa que no había visto desde que éramos niños pequeños, antes de que el mundo le dijera que tenía que ser la estrella. «Gracias, Kevin», dijo. Solo eso, pero fue suficiente. Fue más que suficiente. Cuando miro hacia atrás a todo ahora, me doy cuenta de que el éxito real, no se trata de los grandes y ruidosos momentos de victoria. No se trata del golpe de knockout o la revelación pública dramática. Está en el trabajo silencioso, constante e implacable de probar tu propio valor primero a ti mismo y luego al mundo. No se trata de ganar cada argumento. Se trata de ganarte tu asiento en la mesa y luego tener la confianza para hablar cuando tienes algo que decir. El verdadero reconocimiento no se trata de ser visto repentinamente. Se trata del cambio lento y sutil en la forma en que la gente te mira. El nuevo peso que llevan tus palabras en el silencio. Se trata de construir una vida y una carrera tan sólidas, tan innegablemente tuyas, que tu luz ya no pueda ser oculta o extinguida por la sombra de nadie más. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te hayas sentido pasado por alto o subestimado, ya sea en el trabajo o en tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Los leo a todos. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación.